Si quieres saber cuáles son los errores a evitar en Soccer Manager 2023, ve este video completo. El primer error que desea evitar es ignorar las interacciones de los jugadores. Esto es definitivamente algo que desea evitar. No comunicarse con sus jugadores realmente puede tener un efecto en su moral y su rendimiento. Quiere interactuar y comunicarse con sus jugadores para ver cuál es su posición y para que sus jugadores entiendan las decisiones que estás tomando y las razones de esas decisiones. Aunque ignore a sus jugadores, puede ahorrarle muchas molestias y tiempo, pero tenga en cuenta que comunicarse y mantenerse al día con sus jugadores es una de las formas más fáciles de aumentar la moral de un jugador respondiendo de manera adecuada. El segundo error que desea evitar es fichar a un jugador sin explorarlo. Es un error que cometo con bastante frecuencia y definitivamente es algo que debes evitar. Siempre quieres explorar a un jugador antes de ficharlo, especialmente si el jugador es de otro país legal. Explorar a un jugador te permite ver su potencial y si todavía se están desarrollando o si no se están desarrollando o si han alcanzado su punto máximo. Esto puede permitirle tomar una decisión sobre si desea fichar a ese jugador o no, y mientras verificas el perfil del jugador, puedes ver la química del equipo del rol preferido del jugador, y esos atributos te dirán si es que el jugador es lo suficientemente bueno o si es que el jugador encaja en su sistema o no se moverá. El tercer error que desea evitar es ignorar a la oposición de alineaciones que ignoran las vistas previas de los partidos. Pueden ser costosas porque no tendrá idea de cómo se ve el equipo contrario, la formación que están usando o la calidad de los jugadores que tienen, y esto puede ser una receta para el desastre. Antes de cada partido recibe un partido vista previa en su bandeja de entrada. Esto le dice la formación que usará la oposición y están comenzando 11 para ese partido, y aquí podrá ver la calidad de los jugadores que tiene la oposición. Esto le permitirá ajustar su plan de juego y sus tácticas apropiadas para darle potencialmente un buen juego a la oposición. El cuarto error que desea evitar es ignorar a su submanager. Su submanager juega un papel clave en los días de partido y también puede tener un gran impacto en el desempeño de su equipo. Ignorando su submanager es algo que debes evitar porque él es el tipo que te muestra y te dice cosas que no puedes ver y que afectan el juego. Así que escucha a tu manager. El entrenador es importante. Si dice que la oposición es débil en el flanco izquierdo, ajusta tus tácticas para concentrarte en atacar las áreas más débiles de la oposición. O si te dice que debes ponerte a la defensiva porque la oposición tiene la sartén por el mango, ajusta tus tácticas a una mentalidad defensiva. Hazte una idea al final del día. Escuchar a tu submanager podría hacer la diferencia entre una derrota por 2-1 o una victoria por 2-1. El quinto error que deseas evitar es comenzar con jugadores que no están en su rol preferido. Obviamente tienes un sistema en su lugar ya establecido el rol para cada jugador en su posición, pero iniciar un jugador que tiene un rol desconocido puede tener un efecto en el rendimiento y la moral del jugador. Si observa a Forsberg, está actualmente jugar con media punta, pero su papel preferido es el de un extremo. Desea evitar hacer esto porque no obtendrá lo mejor de sus jugadores. Tiene un sistema establecido y desea fichar a un jugador que encaja en su sistema, que pueden jugar el papel que usted quiere que jueguen. Esto permitirá que su equipo se mantenga feliz y esto también permitirá que su equipo se desempeñe mejor en los días de partido. El sexto error que desea evitar es ignorar sus objetivos. Tus objetivos son como tus pautas para el éxito en el club. Lo estás administrando, te da una idea de lo que la junta directiva espera de ti. Ignorar tus objetivos puede reducir la confianza de tus fanáticos, lo que crea una mayor probabilidad de que te despidan. Así que recomiendo seguir y completar los objetivos para mantener la confianza de los fanáticos fronterizos y para mantener su trabajo en marcha. El octavo error que desea evitar es gastar todo su dinero en la venta de transferencia. Gastar todo su dinero no solo crea deuda, sino una mala impresión en el tablero. El tablero quiere dinero, quieren ganancias y generalmente quieren que usted mantenga un cierto porcentaje de ganancias para la temporada. Podría estar en una situación en la que la venta de transferencia de enero acaba de abrirse y necesita fichar a un jugador urgentemente en una posición que a usted le falta, pero has gastado todo tu dinero. Te recomiendo que gastes un poco de tu presupuesto de transferencia, no todo, porque es posible que necesites el dinero en el futuro para cualquier motivo. El noveno error que quieres evitar es no ceder jugadores en tu filial. Si tienes un filial lleno de jugadores, prestarlos si no los vas a
usar o venderlos dejando que se pudran en las reservas hará que la moral y la confianza de los jugadores caigan, lo que solo crea más problemas para usted como entrenador. Si tiene jugadores en su equipo de reserva que cree que tienen futuro en el club, cederlos, y esto les permitirá obtener tiempo de juego en otros clubes y esto también les permitirá desarrollarse naturalmente. Entonces, obviamente puedes promoverlos al primer equipo cuando sientas que están listos o cuando sean lo suficientemente buenos. El décimo error que quieres evitar es no usar una rotación de escuadrón. Comenzar con los mismos 11 jugadores semana tras semana es lo peor que puedes hacer. Sus jugadores se cansarán extremadamente y encontrará que muchos de sus jugadores se lesionarán porque no están descansando. Les recomiendo rotar el inicio de su escuadrón a sus jugadores de reserva para las competiciones nacionales y continentales, solo para darles un descanso a su 11 titular principal. Por lo que podría hacer es realizar un seguimiento de su calendario para ver cuáles son los días de partido. Esto le permitirá preparar y rotar su escuadrón para los próximos partidos. Y si quieres saber cómo tener experiencia infinita en Soccer Manager 2023, ve este video que te dejo en pantalla final.